Buenas tardes a todos. A pesar de que mi presentación está en inglés, creo que mejor voy a hablar en español, así tenemos una actividad completamente bilingüe, más fácil de seguir para todos. En realidad es un honor para mí y agradezco mucho a los organizadores del evento por la oportunidad. ERM es una empresa dedicada exclusivamente al tema de la sostenibilidad a nivel global y tenemos presencia en México desde hace varias décadas. Estamos trabajando muy activamente en el tema de sostenibilidad ambiental y social en relación con el desarrollo de la nueva reforma energética. El tema de la presentación, Environmental Impact Assessment, y lo que esto puede contribuir hacia el desarrollo exitoso de los proyectos de desarrollo de hidrocarburos, especialmente en áreas terrestres. Mi nombre es Alberto Vega, yo soy Senior Partner en ERM, enfocado en América Latina y el Caribe, especialmente a cargo de oportunidades grandes en la región. Mi entrenamiento, yo soy ecólogo por educación, además he tenido la oportunidad de tener entrenamiento especializado en temas gerenciales y he tenido la oportunidad de liderar algunos de los proyectos de infraestructura más interesantes, complejos en el hemisferio. Yo creo que a la cabeza de esa lista puedo mencionar la ampliación del Canal de Panamá. Con ERM tuvimos la oportunidad de hacer el seguimiento ambiental y social durante el desarrollo de la ampliación. También fui el líder técnico del canal que se propuso por Nicaragua hace algunos años, un estudio de impacto ambiental realmente muy complejo, el proyecto en sí es muy ambicioso y como tal el estudio de impacto ambiental también fue muy ambicioso. Pero para entrar un poco en materia, quiero compartir con ustedes el contenido de la presentación, de mi plática. Lo primero que voy a hacer es una visión general de las licitaciones que están pendientes en el área onshore, ¿no? en áreas terrestres. Desde el punto de vista nuestro, ¿cuáles pueden ser algunos de los temas más interesantes que se deben de considerar en este proceso de evaluación ambiental? Y algunos de ellos son el acceso a los sitios y el desarrollo seguro y sostenible de los proyectos de exploración y de producción que resultaren. Otro tema importante es el tema del uso de la tierra y la zonificación existente desde el punto de vista de conflictos potenciales con otras actividades económicas. Luego tenemos el tema de la disponibilidad de recursos hídricos que se requieren para la producción petrolera principalmente en aquellas áreas donde estamos viendo los recursos no convencionales. Luego, ¿cuál es el potencial de evolución? ¿Cuáles son los cambios que se podrían anticipar en el marco regulatorio a nivel nacional? Y luego, finalmente, hablar un poco del tema del estudio de impacto ambiental y social integrado y qué beneficios puede traer esto para las operaciones petroleras. Las licitaciones que están por decidirse en áreas terrestres son dos, ambas están dentro de la ronda 3, es la ronda 3.2, que abarca un total de 37 áreas contractuales, 21 de las cuales están en la provincia de Burgos, 9 están en la parte media del país, en el área de Tampico, Misantla, Veracruz, y 7 en el sureste, en la cuenca del sureste. La otra licitación que está por definirse está exclusivamente en la cuenca de Burgos
y es la ronda 3.3. Esta específicamente indica que se refiere a recursos convencionales y no convencionales. Para ubicarnos un poquito geográficamente, esta es la cuenca o la provincia de Burgos, donde está la mayoría de las áreas, tanto de la primera licitación que mencioné como de la segunda. Esta es la zona de Tampico, Misantla, Veracruz, donde están 9 de las áreas contractuales potenciales. Y la última de las áreas o de las regiones donde están 7 de las áreas contractuales es el sureste, la cuenca del sureste. Y finalmente la que está, la ronda 3.3, está exclusivamente ubicada en la provincia de Burgos y son 9 áreas contractuales que, como dije anteriormente, incluyen recursos convencionales y no convencionales. Realmente en el corto tiempo que tenemos es difícil entrar en todos los detalles de una evaluación de impacto ambiental y social. Yo seleccioné estos 3 temas, ¿no? El tema del acceso a los sitios, el tema del uso del suelo y la zonificación existente y el tema de la disponibilidad de agua. En los 3 casos, lo que es importante son los conflictos potenciales que la actividad hidrocarburífera pueda generar con otras actividades que están ocurriendo en el territorio, y más adelante vamos a ver cómo el proceso de evaluación de impacto ambiental y social puede contribuir a identificarlos de manera temprana y hacer recomendaciones específicas. En relación con el primer tema, que es el acceso a los sitios, hay indicaciones claras en la ley de hidrocarburos, en el capítulo 4 y 5 específicamente, sobre el uso superficial, el uso y la ocupación de la superficie del terreno en general, ¿no? Así como lineamientos específicos sobre el estudio de impacto social. Sin embargo, es importante señalar cuáles son los temas tal vez más relevantes. Ya se mencionó aquí el tema de la seguridad, yo no voy a profundizar en eso, pero además del tema de la seguridad, las empresas deben estar conscientes que el estudio de impacto social debe ser muy sólido, ¿no? Debe ser muy sólido, basado en una actualización de lo que llamamos la línea de base, en este caso la línea de base social. Como la mayoría de ustedes saben, el último censo fue en el 2010. Ha habido mucho cambio, mucho dinamismo en algunas de estas zonas, no solamente por el tema de hidrocarburos, sino también por otras razones. Entonces es importante que las empresas actualicen esa línea base social en las áreas contractuales en las que están interesadas para poder proceder a los siguientes pasos en el proceso de evaluación de impacto, que es precisamente la identificación de los impactos, la determinación de su magnitud y cuáles podrían ser las medidas adecuadas para prevenirlo, para mitigarlo en caso de que no puedan ser prevenidos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la mitigación puede incluir desde actividades para minimizar un efecto que no se puede prevenir, pero también considerar la necesidad de mecanismos de compensación. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Obviamente que en esto está muy importante lo que son los derechos sobre la tierra que tienen no solamente los ejidos, sino también la propiedad comunal, que es bastante común en México y en algunas de estas regiones, ¿no? Realmente este es otro tema muy delicado, porque en muchos casos o en algunos casos los límites precisos de los ejidos no están necesariamente demarcados a ciencia cierta.
Por lo tanto, eso es un tema que se debe de actualizar, ¿no? Probablemente hacer algún trabajo de campo, asistir a las propiedades comunitarias, a los ejidos y a otro tipo de propiedades comunitarias en el proceso de regularización de su propia tierra, de sus propios terrenos, porque eso es necesario para poder pasar al siguiente paso, que es la formalización de cualquier acuerdo que se realice con esas comunidades y con esos grupos ejidales. O sea que para realmente garantizar el right of way, ¿no?, el acceso al sitio, hay que tener en cuenta el proceso de adquisición de tierra, que puede ser una compra, ¿verdad? En estos casos, la regulación existente establece que debe ser un precio justo, es decir, un precio justo de mercado. Eso está también consistente con las buenas prácticas internacionales. Es decir, nadie debe de subsidiar un proyecto de esta naturaleza recibiendo menos dinero del que realmente le corresponde por su propiedad. Entonces, también es importante establecer que cualquier otra forma de garantizar el acceso a través de servidumbres de paso, de alquileres, contratos de alquiler a mediano o largo plazo, sean registrados formalmente, ¿verdad? Y aquí hay muchas organizaciones que los pueden asistir, pero es algo que sí se debe de tener muy presente antes de entrar al sitio para prevenir problemas, ¿no? En el caso de las comunidades indígenas, la legislación mexicana, al igual que las buenas prácticas internacionales, exige lo que llamamos el Free, Prior and Informed Consent. Es decir, para que las comunidades indígenas puedan dar su consentimiento, deben estar bien informadas, ese consentimiento debe ser libre, sin presiones, y se les debe dar toda la información necesaria para que puedan evaluar la conveniencia de participar y de llegar a un arreglo, a un acuerdo con la empresa promotora. Finalmente, en este tema es la consulta pública y la participación comunitaria. Debe ser muy bien estructurada, debe ser muy sólida, identificar quiénes son los actores y reunirse con ellos. La participación de las autoridades, principalmente a través de CENER, es muy importante en este proceso. Algunas otras consideraciones es que se debe de mantener y es necesario por ley informar a la CENER de todos los acuerdos que se establezcan. Hay un periodo de 180 días antes de tomar otras medidas. Si en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo voluntario, es preferible no llegar a ese punto. Como dije anteriormente, hay, digamos, mecanismos legales que están dentro de la ley de hidrocarburos que se pueden invocar, pero que es preferible obviar por una negociación franca y abierta con las personas o con los actores relevantes. Hay organismos del Estado, como el INDAVIN, que pueden proporcionar información previa a cualquier negociación en términos de cuáles son los valores monetarios de la tierra en las diferentes regiones del país. Es muy útil hacer esa consulta antes de entrar en una valoración oficial y una negociación. La formalidad, como decía anteriormente, es muy importante y es necesario que esto se lleve a un juez de distrito o a una corte agraria, ¿no?, para que se formalice realmente. Finalmente, en el tema de la mitigación y la compensación, hay que tener presente que una vez que se entra a la fase de producción,
hay varios criterios por los cuales los proyectos pueden calificar para compartir utilidades y que dependiendo de la situación, ese requerimiento de compartir las utilidades puede oscilar entre un 0.5 y un 3% para los proyectos de gas y entre un 0.5 y un 2% para los proyectos de petróleo. Para ilustrar un poco el tema del acceso, ¿verdad? Y de qué estamos hablando, aquí solamente tenemos la provincia de Burgos, que es donde está concentrada, digamos, la mayor cantidad de las áreas contractuales en estas dos licitaciones que mencioné anteriormente. Como pueden ver en el mapa, las líneas amarillas corresponden a la ronda 3.2 y las líneas púrpuras a la ronda 3.3. En color anaranjado tenemos las áreas ejidales identificadas y algunas áreas de propiedad comunal. Entonces, el traslape entre esas capas de información es muy significativo. Obviamente, el acceso a esos sitios, como dije antes, además de las consideraciones de seguridad, también es muy importante la relación con estos grupos, ¿no? Es muy también aconsejable que en el proceso de revisión de la información existente se determine si hay compromisos anteriores que fueron adquiridos por Petróleos Mexicanos, por ejemplo, que todavía están pendientes de satisfacer, porque eso plantea una expectativa sobre las poblaciones locales de que los nuevos usuarios del recurso tal vez tengan que atender. En el tema de conflictos potenciales con el uso del suelo y la zonificación, también para ilustrar el tema, en la provincia de Burgos hemos incluido en este mapa, digamos, las actividades mayormente agrícolas, forestales, que como bien se mencionó en una de las intervenciones anteriores, uno de los paneles, en el caso de los estados, con la caída del precio del petróleo, más bien se promovió una diversificación del ingreso. Y esta diversificación, obviamente, ahora que el petróleo es una buena fuente de ingresos, nuevamente, hay que mantenerla, porque en el largo plazo la diversidad contribuye enormemente a la estabilidad de las condiciones socioeconómicas en la región. El tercer tema que había mencionado es el agua, la disponibilidad de agua, especialmente importante para los proyectos de recursos no convencionales. Y el tema aquí es cuál es el potencial conflicto de competir con otros usuarios. Nuevamente el ejemplo acá es el de la provincia de Burgos, simplemente porque la mayoría de las áreas contractuales están ahí localizadas. Sabemos que esta es una zona donde, digamos, es relativamente seca, el recurso hídrico se puede considerar que es relativamente escaso en comparación con otras zonas del país. Por lo tanto, una evaluación a fondo previo al desarrollo de los proyectos es muy aconsejable para prever conflictos de uso con otras actividades. Tan es importante el tema del agua en estos proyectos o en estas áreas contractuales que incluyen los recursos no convencionales, que la CNH ha indicado una serie de recomendaciones que están resumidas en estos puntos, que están destinadas básicamente a la protección de los acuíferos, y que eso debe comenzar desde el inicio, desde la conceptualización del proyecto, desde el diseño de los pozos, la tubería que se va a utilizar debe de excluir la posibilidad de que los fluidos salgan hacia los acuíferos.
en caso de que tengamos acuíferos presentes, incluir líquidos que sean compatibles con el agua, etcétera. No quiero profundizar en este tema, pero ya está identificado como uno de los requerimientos importantes para las empresas que licitan en estas áreas de recursos no convencionales. El siguiente tema es qué puede pasar con el marco regulatorio, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado acerca de, durante la campaña presidencial, referencias que se hicieron a la ley de reforma energética, ¿qué es lo que puede pasar? Creo que se ha abundado en los paneles anteriores, no voy a profundizar sobre el tema. Desde mi punto de vista, es muy temprano para emitir ningún juicio ni ningún criterio, ¿no? Sin embargo, yo estoy seguro que la administración verá el segundo de los puntos que tengo yo ahí como una de las metas principales, es decir, maximizar los beneficios para todos los mexicanos. En el tema del marco regulatorio para los recursos hídricos, puede ser importante revisar o se puede dar el caso de que se quieran revisar los decretos que fueron emitidos recientemente, en junio pasado, y que para algunos sectores de la sociedad mexicana representan un conflicto, ¿no? Ha creado una controversia. Nosotros hemos visto los decretos, creemos que desde el punto de vista legal y técnico están bastante bien sustentados, pero creemos que un diálogo de política sobre los recursos hídricos va a ocurrir en el futuro. El fortalecimiento del marco legal, y de las regulaciones en general sobre el sector de oil and gas, como dije anteriormente, se debe enfocar en maximizar los beneficios para todos, para la mayoría. Aquí se ha hablado de la inversión que ha ocurrido hasta la fecha, considerando que apenas estamos en la fase de prospección, de exploración, es decir, que los niveles de inversión que se esperan durante los próximos 5, 6 años, la mayor parte bajo la nueva administración, van a ser significativamente mayores y van a traer como consecuencia impactos en la creación de empleo. Sin embargo, para mantener esos niveles de inversión es importante garantizar unos niveles razonables de rentabilidad para los promotores de los proyectos, y también se mencionó anteriormente la importancia de maximizar hasta donde sea posible el contenido nacional. E incluso en el caso de los estados, particularmente de Tamaulipas, escuchamos cómo están ellos tratando de maximizar el contenido local a nivel del estado. Un poco para ilustrar cómo se pueden desarrollar estos diálogos de política, puse aquí simplemente un resumen de lo que parecen ser los temas más álgidos sobre lo que puede ser ese debate sobre los recursos hídricos, ¿no? En primer lugar, al lado izquierdo de la presentación, están los argumentos que se consideran negativos, por así decirlo, en relación con la propuesta que hacen los decretos y que están, digamos, diciendo que se protege una cantidad menor del recurso y que se abre la puerta para una privatización de los recursos que puede tener consecuencias muy fuertes para algunos núcleos rurales o pequeños núcleos urbanos en la zona donde se vaya aplicando. Por otro lado, tenemos digamos, otro grupo de opinión técnica que es interesante porque lo que plantean es que no, que se protege una proporción significativa del recurso con fines de consumo humano y de protección ambiental. Es interesante ver que uno de los que están detrás de esa argumentación es
el World Wildlife Fund, que está viendo que efectivamente el agua que se está, digamos, priorizando para fines de protección de la biodiversidad y de la vida silvestre es significativo. El último de los puntos es muy interesante porque establece que la primera prioridad es el consumo humano y, en segundo lugar, la protección ambiental, especialmente de la biodiversidad y de la naturaleza. El estudio de impacto ambiental integrado. Este es el proceso este es un esquema que resume o que pretende resumir el proceso integral. Es lo que nosotros utilizamos en ERM como el proceso. En la parte central del diagrama están, digamos, los pasos consecutivos desde que se identifique el proyecto, que se determina que si es un proyecto que tiene impactos potenciales significativos, y hay muchas categorías en eso. Algunas instituciones hablan de categoría 1, otros de categoría A, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo es qué tan significativos son los impactos que se pueden esperar de este proyecto. Después viene el proceso de scoping. El proceso de scoping no es más que definir cuál debe ser el alcance de los estudios ambientales y sociales que se deben de realizar para poder hacer propuestas concretas que ayuden a la sostenibilidad del proyecto. Luego viene una serie de análisis, de evaluación, identificación de los impactos, cómo se pueden mitigar, y es un proceso interactivo que determina, después de la aplicación de algunas medidas de mitigación, si todavía existe algún impacto residual, se vuelve a entrar a analizar el impacto, ¿no? Sin embargo, es importante ver que a ambos lados de esa columna central en el diagrama existe lo que podemos llamar el equipo de diseño, el equipo de ingeniería del proyecto en el lado izquierdo del diagrama, y otra caja que son las alternativas. A medida que se va avanzando en este proceso, se van identificando temas que se pueden obviar con alternativas de diseño del proyecto que incorporan ya las medidas de mitigación necesarias para evitar esos impactos ambientales o sociales. Entonces, eso también es un proceso interactivo que continúa durante el diseño del proyecto y el proceso de evaluación de impacto. Y en el lado derecho está, además de la parte técnica, que es la caracterización de lo que hoy existe en el sitio, es lo que nosotros llamamos la línea base ambiental y social. Existe también el proceso de involucrar a todas las partes interesadas, de consultarles sobre qué es importante, cómo ven ellos, cuáles son los beneficios que actualmente derivan de los recursos naturales que existen en esa zona. Es un proceso integrado. En México el proceso va por diferentes instituciones, pero entiendo que cada vez más hay un esfuerzo para consolidarlo y para coordinarlo, ¿no? Hace unos días entiendo que se ha decretado la creación de una organización de atención coordinada para los proyectos del sector energético. Para finalizar, aquí un breve resumen de qué es lo que un estudio de evaluación de impacto ambiental integrado puede contribuir. Nosotros consideramos que puede hacer la diferencia entre un proyecto exitoso y un fracaso, principalmente porque puede proporcionar información para tomar las decisiones correctas sobre temas que son álgidos, que no son necesariamente temas técnicos relacionados con la perforación o la exploración, etcétera, pero es lo que nosotros llamamos non-technical risk, riesgos no técnicos, que están más relacionados con el efecto sobre el ambiente y sobre la sociedad en general. Ahí estamos hablando de las condiciones de vida, el ingreso, el bienestar de la población, los recursos culturales, etcétera.
Teniendo esa información es más sencillo, por así decirlo, para el promotor del proyecto hacer una presupuestación adecuada tanto para su inversión de capital como para los gastos operativos que va a tener durante el proyecto, especialmente cuando tomamos en cuenta esas medidas de mitigación, algunas de las cuales, como mencioné anteriormente, son medidas de compensación para proyectos de desarrollo comunitario o en forma de efectivo. Y obviamente se reduce el riesgo de demoras en el proyecto porque hay grupos que están en contra de ello o porque hay una agencia que nos dice que hay temas que no han sido debidamente estudiados, ¿verdad? Esa creo yo que es la contribución que puede hacer el estudio de impacto ambiental y social integrado para la ejecución sostenible de los proyectos de oil and gas en México. Gracias. Thank you very much, Alberto. Does anyone have a question? Question in English, if it's okay. It's okay. This morning we heard so much about the importance of transparency, but yet the process that you've talked about and the technical details of it may not be transparent or easily understood by stakeholders. How do you ensure that, and how important do you think that process is? Well, no, absolutely. I mean, transparency is number one. It's interesting that the current regulations require the direct involvement of the government institution, such as CENER, in any agreements that is developed with the local communities and with ejidos and other local groups. So the room for lack of transparency there is very minimal. Remember that, as I mentioned, this has to be approved by a district court or has to be by the agrarian unit. So everything has to be disclosed and formally approved. Do we have any other questions? Well, in that case, thank you very much, Alberto. Thank you.